Titulares. Cristian Zurita es el nuevo candidato a la presidencia por el movimiento Construye. Varios candidatos a la presidencia firmaron acuerdo por la seguridad y la paz en el país. Ayer se realizó el debate electoral con 7 de los candidatos a la presidencia. Tras un fuerte operativo, alias Fito fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad, conocida como La Roca. Muy buenos días, televidentes de Noticias Oromar, primera emisión. Entramos en la recta final para los comicios extraordinarios 2023. Katy, buenos días. Pedro, buenos días, amigos. Así es, excelente inicio de semana para todos ustedes. A propósito de esto, vemos la siguiente información. Tal y como estaba previsto, el debate electoral se llevó a cabo la noche de ayer, un evento que estuvo marcado por ataques entre los candidatos y pocos argumentos en torno a los ejes planteados. Veamos. Pocos argumentos en torno a los ejes de trabajo de llegar a la presidencia, pero una gran cantidad de ataques verbales entre los candidatos e irrespeto al sistema del debate. Ese fue el escenario que se vivió. Un francotirador no nos puede dar seguridad en el Estado. Mientras que los demás candidatos expusieron sus ideologías al respecto. En cárceles de máxima seguridad y a las personas que tienen delitos menores, que han sido privados de su libertad. Por fuerza pública, permitiendo que cuando un delincuente alce un arma en contra de un ciudadano, sepa que le van a dar el tiro que se merece. Mientras que Topic habló de destinar dinero de multas a otro sector. Nuestro plan de inversión en seguridad son 1.200 millones de dólares. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Implementando una empresa pública para la Policía Nacional. Hoy, todas las multas se pierden en la Agencia Nacional de Tránsito. Cerca de 250 a 300 millones de dólares anuales que se pierden. Vamos a coger todo ese dinero e invertirlo en la seguridad de los ecuatorianos. Por su parte, Luisa González aseguró que dialogó con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, para combatir el narcotráfico. Este fue el eje con mayor conflicto y exposición de propuestas. El segundo fue el eje de economía y empleo, donde Luisa González indicó que la solución es la refinería del Pacífico, que con esto generarían empleo. Fue suficiente los 1.500 millones de dólares que se dispendiaron en el gobierno de la Revolución Ciudadana, que hoy no queda ni la piedra con la que colocaron. ¿Acaso no es mejor pasar al post-extractivismo? Incluido el que apoyó el señor Yacu Pérez, han dicho que es necesaria una refinería en el país. 25.000 puestos de trabajo. Mientras que en el eje de política social y bienestar se habló de la violencia contra las mujeres. Un fondo de 500 millones de dólares para que se le dé microcréditos hasta 5.000 dólares. Y fundamentalmente estarán destinados a las mujeres cabezas de hogar. Y también de la desnutrición infantil. Exactamente la tasa es 27%. Y nuestro plan de gobierno lo va a reducir a 13%. Y yo no vengo con medidas demagógicas populistas. El plan es exacto. Invirtiendo $1.33 por niño cada día, para los 4.3, podemos drásticamente reducir en 12 meses la tasa de nutrición infantil a la mitad. Mientras que en el cuarto eje, en el que se trató sobre la democracia y participación ciudadana, el candidato Yacu le cuestionó a Topic que no haya firmado el llamado Acuerdo de la Paz. No creo en las reuniones y la palabrería. Ya tenemos un ejecutivo que se ha llenado de decretos. Y con todo el respeto del caso, su documento es igual a todos los decretos que ha firmado el gobierno actual. Por su parte, el candidato Otto Sonnenholzner expuso cómo podrían mitigar los impactos de la corrupción en el sistema público. Por combatir la corrupción, incomodé una clase política que lleva décadas. La señora Luisa quiere decirnos que en el gobierno de ella no robaban en los hospitales.
¿Quién le puede creer, pues? Llevan décadas robando en los hospitales. Por eso yo estoy planteando el modelo de compras unificadas de salud. Y en el último eje sobre sostenibilidad y medio ambiente, la candidata del correísmo explicó una de sus propuestas. Condonar la deuda con Ban Ecuador de nuestro sector agropecuario de hasta $10.000. La diferencia se va a refinanciar. Y con este último eje finalizó el debate, un intercambio de propuestas y opiniones que estuvo muy marcado por cuestionamientos de un candidato a otro y no tanto en la exposición de propuestas. Ana y Vélez, Noticias Oromar. Elaborando mi respuesta, le pido que por favor respeten mi idea, mi respuesta, que es lo que quiere oír el pueblo ecuatoriano y no me interrumpan. Sí. Y a propósito del debate haremos una revisión, un análisis. Para tal efecto nos acompaña Wilmer Suárez, él es consultor y analista político. Wilmer, ¿cómo está? Buenos días. Menos argumentos y más ataque. ¿Coincide con aquello? Sí, evidentemente, pero es reflejo de una sociedad fragmentada en lo social, fragmentada en lo político. Lo que vimos ayer es el reflejo de esas características de sociedad social y política, y evidentemente también es característica de una polarización política que se ha dado en el Ecuador desde hace varios años ya. Es decir, que los candidatos no aprovecharon la coyuntura, la oportunidad para presentar sus propuestas, que era lo que los ciudadanos estábamos esperando, y nos quedamos ahí con los churros hechos. Los debates a nivel mundial han dado un giro y la tónica es el espectáculo, el show mediático, ¿no? Y la inmediatez que caracteriza las redes sociales, pero evidentemente ellos perdieron una oportunidad, puesto que esta es una campaña típica de muy corto aliento, y el post-debate va a marcar un poco la decisión de los electores. Vamos a ver cuál va a ser más crucial entonces. Ahora le pregunto algunas consultitas, o le voy a formular algunas preguntas un poco de forma del debate, pero son necesarias. ¿Cree que la metodología implementada en el debate frenó el desarrollo del mismo, inclusive del desarrollo de los argumentos de los invitados, y obligó precisamente a que los candidatos se centraran en sus propuestas? La metodología fue un tanto restrictiva, pero no existen metodologías perfectas. ¿Restrictiva pero necesaria? Necesarias también, porque justamente hay que ir modulando la participación de los candidatos y de la candidata, justamente orientándolas hacia las respuestas. Ahora, hay que rescatar que en el Ecuador ya se está institucionalizando el debate. Yo creo que ese es un paso hacia adelante en términos de fortalecer, robustecer los procesos democráticos, ¿no? Aún no hay madurez entonces para que nuestros políticos, actores políticos, participen, desarrollen sus argumentos en un debate. Pero también estamos tibios. Pero también es una debilidad del sistema de partidos políticos, porque los partidos políticos en el Ecuador se supone que ya tienen un plan de desarrollo del Ecuador, y los debates, al menos de los que están vinculados a una tienda política, se supone que ya tienen una visión de desarrollo en lo económico, en lo social, en lo político, en lo ambiental. Y no se reflejó tampoco la representación de los partidos por parte de los candidatos. Entonces es característico también de esa debilidad del sistema de partidos ecuatorianos. Wilmer, ¿no cree que también hay que afinar el tema del debate más que la madurez política, que debe de también permanecer? Por ejemplo, hubo candidatos que empezaron recién a intervenir en los minutos 35, 37 y 41, caso de Herbas, Yacu y Novoa. Como que empezaron el debate y ellos no aparecieron hasta esos tiempos que les dieron la oportunidad de intervenir. Claro, es que el ejercicio de sortear justamente puede conducirte a que se concentren minutos en ciertos candidatos. Sin embargo, es mejor que haya existido debate a que no exista debate. Por otra parte, los debates son un ejercicio ético que permite, en esa pluralidad y disputa de ideas, le da ciertos elementos de juicio a los electores. En ese sentido, hubieron candidatos que perdieron esta oportunidad, que incluso ya estuvieron en una campaña anterior. Entonces yo creo que ellos son los grandes perdedores, en principio, de este debate, ¿no? Claro, y entrecortados y con falta de desarrollo de cada uno de los argumentos de los participantes, de los candidatos. Fíjese usted que el primer tema, el eje de seguridad, que era el más crucial, el más importante, en el que supongo que todos los ecuatorianos estuvimos en la pantalla para ver qué nos van a proponer para frenar la inseguridad, la delincuencia, prácticamente fue un desacierto porque no hubo argumentos, fue entrecortado y no hubo precisión, y algunos candidatos estaban totalmente nerviosos, tensos. Es decir, que perdieron la oportunidad de mostrar sus propuestas con contundencia.
Sí, evidentemente, pero Topic cumplió su tarea, que era justamente posicionar un tema de cara al proceso electoral que preocupa a los ecuatorianos, que es la seguridad ciudadana, ¿no? Yo creo que él fue quien se adelantó frente al resto en este tema, centró su discurso, aunque para muchas personas se puede considerar que fue monotemático, pero evidentemente posicionó el tema de discusión que a él le interesaba, porque los debates también es un tema de posicionar 4 o 5 conceptos que se transmiten a los ciudadanos. Y eso justamente, lo logró Topic. ¿no? Eso lo logró Topic. En los otros candidatos vimos algo de dispersión. La candidata Luisa González, por ejemplo, que no presentó propuestas innovadoras, pero ella en cambio lo que hizo fue sustentarse sobre la base del legado del correísmo. Esa es la estrategia discursiva dentro del debate de ella, ¿no? ¿Pero eso trillado pega o más bien le juega a la adversa? Bueno, más bien está en la línea de cuidar a sus electores y evidentemente también a un grueso de votantes ecuatorianos va a votar por un legado, pero también van a votar por lo nuevo. Y lo nuevo, evidentemente, son los candidatos que son outsiders, ¿no? Ya, en este van caso... a votar por un legado, pero tenemos sí. un escenario totalmente diferente. Ahí está incorporada la inseguridad. Es decir, que hay que proponer algo nuevo. Totalmente, totalmente. Sí, siempre hay que renovar, hay que proponer algo nuevo y esa fue la debilidad de la intervención de Luisa González. Ya, usted destaca la participación de Jan Topic. ¿A quién o quiénes más le contribuye electoralmente este debate? O sea, ¿quién más apuntó arriba y quién más se quedó o se desplomó probablemente? Pues si usted revisa los estudios que se han hecho en Latinoamérica sobre democracia, la aceptación de los ciudadanos de la democracia ha caído. Y justamente apuntan hacia un liderazgo con las características de Topic. A eso usted le agrega un elemento de juicio que es la necesidad urgente de una propuesta contundente que pare de una vez la narcocriminalidad en el Ecuador y eso es lo que justamente quiso hacer Topic la noche de ayer, posicionar una agenda temática en torno a la inseguridad. Por eso el discurso de Topic sonó monotemático justamente. Ya, nuevamente usted cita a Topic. Está entonces tratando de decir que Topic es el ganador del debate. ¿Cómo quedó Sonel Hosner, Yacu y Luisa? Que son candidatos que probablemente también estaban dentro de la oportunidad para ir a esa segunda vuelta. Bueno, y se olvida también usted de Yacu, ¿no? Sí lo cité a Yacu, creo. No. Bueno, en todo caso, recuerde usted que los debates en muchas ocasiones no llevan a un triunfo electoral. Sin embargo, perder el debate sí te pueden llevar a perder el proceso electoral, porque la campaña es atípica, es una campaña de corto aliento y el postdebate, es decir, desde anoche hasta los 3 o 4 días que se vienen van a ser muy importantes para que los electores finalmente entren a un proceso de motivación del voto, que es esta fase donde los electores nos preguntamos por quién votar y por qué características de ese candidato votar, o ofertas de campaña, etcétera. Así que se viene una campaña muy dura estos días, de debate, de descalificación, de diatribas. El candidato Noboa también fue una revelación hasta cierto punto, ¿no? Es decir, yo creo que él va a sentar las bases para un futuro político. ¿Quién fue el ganador y el perdedor del debate? Digamos que ganó la democracia en sentido de la institucionalización del debate como un mecanismo que le permite a los ciudadanos tener más elementos de juicios para decidir entre uno u otro candidato, ¿no? Mire, yo anoche escribí en Twitter y puse así: Topic y Otto, los mejores, a mi criterio. Luis y Armijos, muy limitado. Noboa, promesa. Los demás, ni frío ni caliente. ¿Coincide o difiere? Evidentemente hay mucha improvisación de los candidatos. El candidato Armijos mostró demasiada improvisación. La contienda política en el Ecuador tiene que dar un giro hacia la profesionalización de la política. Es decir, no se requiere títulos profesionales, pero si yo tomo la decisión de accionar en política, debo de ser consciente que necesito formación política. Por eso yo estoy señalando ya hace varios años que el Fondo Partidario Permanente, que tiene como objetivo la formación política, que surjan nuevos liderazgos, simplemente no ha cumplido ese objetivo. Ese fondo debe pasar a las universidades y son los candidatos que tienen que tener como requisito previo a una candidatura formarse en las universidades. Luisa prácticamente estaba sentenciada a que pasara a segunda vuelta. Con el debate que tuvo una deslucida intervención,
le resta puntos porcentuales en sus aspiraciones? Yo creería que el correísmo estaba en un triunfo eventual en primera vuelta hasta hace más o menos 10 días atrás. El fallecimiento lamentable hecho que acabó con la vida de Fernando Villavicencio, de alguna forma ha contribuido a exacerbar un anticorreísmo. Sin embargo, sí hay una segunda vuelta, pues con presencia correísta, puesto que tiene un voto importante que sobrepasa el 25%, pero hacia la derecha, del centro hacia la derecha, hay una fragmentación política, que es lo que va a posibilitar, evidentemente, que exista una segunda vuelta. Yacu se queda y probablemente el debate hubiera sido otro cantar si hubiera participado Fernando Villavicencio. Probablemente Fernando Villavicencio tenía más porque él maneja experiencia. datos. Digamos, como dicen los jóvenes, como que es más canchero, tenía calle, por decirlo de alguna forma, en términos de intervención mediática, ¿no? Así que hubiera sido bueno tenerlo a Fernando Villavicencio en el debate, ¿no? ¿Qué es más importante, el debate o el postdebate? ¿Será decidor el postdebate? Depende de la estrategia de campaña, pero evidentemente es más decidor hoy en día el postdebate. Lo que suceda entre hoy, pasado, mañana y hasta eventualmente hasta el día jueves va a ser determinante para que los electores indecisos, que son bastantes, sobrepasa el 30%, finalmente tomen una decisión. Muchísimas gracias, Wilmer Suárez. Con estos datos importantes hemos hecho una revisión de lo que significó anoche el debate y hay un 30% que todavía está incierto. Los candidatos anoche en la participación del debate entregaron sus propuestas y habrá sido de satisfacción de la ciudadanía. Bueno, eso esperemos y veamos en los siguientes días y qué pasará el próximo 20 de agosto. A una pausa publicitaria, enseguida retornamos. Gracias por su fiel sintonía. Continuamos con más noticias. Cristian Zurita es el reemplazo de la candidatura a la presidencia de Fernando Villavicencio. Así lo anunció el Movimiento Construye. Aunque durante algunos días persistió la incertidumbre de quién sería el reemplazo del candidato Fernando Villavicencio y tras algunas discrepancias, el Movimiento Construye decidió que Cristian Zurita es el nuevo candidato a la presidencia. Aseguró que seguirá trabajando bajo los ideales de Villavicencio. No podía permitir que su proyecto político se pierda ante el Consejo Nacional Electoral por una posible destitución de su candidatura. El proyecto de Fernando Villavicencio está intacto. La muerte de Fernando no va a ser en vano. Sin Fernando no hay debate y Fernando es irreemplazable, pero no podría contar con nadie mejor que con Cristian Zurita para que sea nuestro candidato presidencial y que me acompañe en este sueño de ejecutar este plan de gobierno que está intacto junto con los sueños de Fernando. Lo cierto es que antes de esta decisión hubo algunas discrepancias con la Alianza de Gente Buena. El vicepresidente de la agrupación acusó a María Paula Romo, líder de Construye, de irrespetar la alianza al consultar al CNE sobre los pasos que debían seguir para reemplazar a Villavicencio. Nosotros no necesitamos una banda presidencial o una candidatura impuesta desde Washington por la señora Romo, que de hecho yo jamás inscribiría ni tampoco tengo afinidad política con la señora que nació desde las bases del correísmo. Adicional, tampoco puedo dejar de señalar todos los ataques del buró que recibimos día tras día, momento tras momento, la estructura de Gente Buena por parte de toda la gente que hoy se ha tomado la imagen y el buen nombre de Fernando. Incluso responsabilizó a Patricio Carrillo y a Iván Granda de generar inestabilidad en la alianza. Y es que todo esto también se generó porque no estaban de acuerdo en que Andrea González fuera su reemplazo. Han tomado la medida arbitraria de nombrar a la candidata a la vicepresidencia para que reemplace a Fernando, cuando todos sabemos que eso es ilegal. Las candidaturas en este país son irrenunciables. El candidato que tiene que ser reemplazado es el candidato a la presidencia. Finalmente, el Movimiento Construye oficializó ante el CNE la candidatura de Zurita e incluso la familia de Fernando Villavicencio mostró su apoyo. Ana Vélez, Noticias Oromar.
Terrible estas confrontaciones. Y el crimen del candidato presidencial Fernando Villavicencio será investigado por el FBI de los Estados Unidos. Qué bien que se haya llegado a este mutuo acuerdo. Pero, presidente Guillermo Lasso, aproveche que tenemos respaldo para también investigar otros asesinatos que están sin resolver y en la impunidad. Es más, vaya más allá y solicite que el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos o de cualquier otro país del mundo nos brinde cooperación para neutralizar las bandas criminales que nos tienen secuestrados. Por otro lado, celebramos que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hayan intervenido en las cárceles, sobre todo los pabellones en donde se encuentran los líderes de estas bandas criminales. La pregunta es, si podían recuperar las cárceles, ¿por qué no lo hicieron meses antes? ¿Por qué dejaron crecer la violencia y que se cometieran asesinatos abominables dentro y fuera de las prisiones? Si lo hubieran hecho antes, ¿cuántas muertes violentas se hubiesen evitado? Esperemos que no sea parte del show mediático, sino que este sea el camino para recuperar la paz y tranquilidad en el país. Que estas acciones sean parte del legado y homenaje de todos quienes murieron inmisericordiamente en manos asesinas y violentas. Vamos por la paz, mi Ecuador. Que Dios nos bendiga. Atención, más información. Luego del asesinato de Fernando Villavicencio, varios candidatos presidenciales se reunieron en un hotel de Quito para firmar un acuerdo denominado por la seguridad y la paz social del Ecuador. Lo que estamos buscando es que cualquiera de nosotros que pueda tener, con el apoyo de los ecuatorianos de la bendición de Dios, la responsabilidad de conducir nuestro país, pueda contar con el apoyo de los demás. Con esa consigna se reunieron los candidatos presidenciales Otto Sonnenholzner de la Alianza Actuemos, Yacu Pérez de la Alianza Claro que se puede, Bolívar Armijos del Movimiento Amigo y Javier Hervas del Movimiento Reto en un hotel del norte de Quito. El encuentro tuvo la finalidad de firmar un acuerdo que demuestre la unidad. Sin embargo, esto no implica que alguno de ellos deponga su candidatura. De este frente también sería parte Andrea González, candidata a la vicepresidencia de Fernando Villavicencio. Dicho acuerdo, que a decir de Yacu Pérez contendría propuestas potentes, consta de 4 puntos. Solidarizarse y rechazar el magnicidio de Fernando Villavicencio, como fue calificado en el documento. Exigir celeridad, transparencia y rigurosidad al gobierno en las investigaciones del crimen de Villavicencio. Responsabilizar al gobierno por el incremento de la violencia criminal y política, a la vez que exigen se garantice la vida de los ecuatorianos y el proceso electoral. Finalmente piden que se ejecute de manera urgente el presupuesto de seguridad. Este compromiso de unidad surgió tras el asesinato de Fernando Villavicencio el pasado 9 de agosto. Sobre ello, Hervas manifestó: Francamente, ni siquiera encontramos las palabras precisas para expresar el rechazo al infame y cobarde asesinato de Fernando Villavicencio. Un hito que nos deja marcados por el resto de la historia en el Ecuador. Daniel Noboa de la Alianza ADN no aparece en el documento, mientras que Luisa González de la Revolución Ciudadana y Jan Topic de la Alianza por un País Sin Miedo no habrían contestado las llamadas ni los mensajes de Yacu Pérez. Una vez que se hizo público el documento, las críticas en redes sociales no se hicieron esperar. Usuarios señalaron lo escueto del acuerdo, reclamando que el país necesita verdaderas acciones concretas. Tania Loor, Noticias Oromar. Los miembros de las juntas receptoras del voto que ya fueron notificados para estas elecciones podrán capacitarse hasta un día antes de las votaciones. No asistir a estas inducciones les puede generar una multa de hasta $45. Más de 279,000 integrantes de las juntas receptoras del voto ya fueron notificados por el Consejo Nacional Electoral para las próximas elecciones presidenciales y legislativas. Aquellas personas son las mismas que estuvieron en mesa en las pasadas elecciones seccionales del 5 de febrero. La capacitación para los miembros de juntas es de forma presencial. Estas personas pueden hacerlo en las 24 delegaciones provinciales del CNE y en los puntos habilitados en cada jurisdicción. Además, pueden capacitarse hasta un día antes de los comicios, es decir, hasta el 19 de agosto. En estas elecciones, los miembros de mesa deberán llevar a cabo el escrutinio de al menos 5 papeletas, las cuales son binomio presidencial, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales, consulta popular por el Yasuní
y consulta popular por el Chocó andino, pero esta última solo en Quito. De no cumplir con la capacitación, las personas designadas como miembros de juntas deberán pagar una multa equivalente al 10% de un salario básico, es decir, $45. Por su parte, los vocales que no asistan el día de las elecciones deberán cancelar una multa que equivale al 15% del salario básico, es decir, $67,5. Yanis Andrade, Noticias Oromar. Y el Consejo Nacional Electoral realizó el segundo simulacro de votaciones presenciales en las 24 provincias del país. Esto de cara a las elecciones anticipadas del próximo 20 de agosto. Poner a prueba el plan de riesgos y contingencia en todas las delegaciones del país para hacer los correctivos necesarios fue la razón del segundo simulacro nacional realizado este domingo 13 de agosto. Durante el desarrollo de este ensayo, se presentaron las 4 fases del proceso: instalación de las juntas, votación, escrutinios y embalaje y envío del material. En el caso de Manabí, se realizó en la Unidad Educativa Olmedo de Portoviejo. Permite ver la capacidad operativa, logística, de recurso humano que tenemos como delegación para que podamos desarrollar adecuadamente el proceso eleccionario. A nivel país, participaron alrededor de 4.770 miembros de la Policía Nacional y 5.840 de las Fuerzas Armadas, mientras que en Manabí participaron alrededor de 600 personas. Entre funcionarios electorales, también miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, ya que nos hemos desplazado a los 22 cantones de la provincia de Manabí e instalar nuestros 147 centros de digitación de actas. También se puso a prueba la logística de las Fuerzas Armadas y cómo actuarían ante un evento adverso o un ataque violento dentro de los recintos electorales. Que las Fuerzas Armadas se encargará de lo concerniente a toda la seguridad interna de los recintos electorales y la Policía Nacional se encargará de toda la seguridad externa fuera del recinto electoral. Hemos coordinado acciones que van encaminadas a poder desarrollar estas actividades con el objeto de que los ciudadanos se sientan seguros y puedan ir a sufragar el 20 de agosto de 2023. Los ecuatorianos empadronados en el exterior podrán inscribirse para el voto telemático hasta el 20 de agosto, día de las elecciones, para que puedan ejercer su derecho al sufragio a través de dispositivos móviles con acceso a Internet desde cualquier parte del mundo. Katia Mero, Noticias Oromar. Mucha atención. Un equipo del FBI llegó al país para investigar el asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. Además, el ministro del Interior informó que de los 6 detenidos vinculados al hecho violento son de nacionalidad colombiana. Con el fin de agilizar y dar con los responsables del asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, el FBI llegó al país. Según el ministro del Interior, Juan Zapata, ya tomó contacto con la policía. Adicional a ello, también indicó que hasta el momento hay 6 detenidos. Por cuanto la Administración de Justicia ha dictado prisión preventiva para los 6, lo que significa que las pruebas y sobre todo las pericias técnico-científicas que ha presentado Policía Nacional pues han sido contundentes, para lo cual ellos, como vuelvo a insistir, se encuentran detenidos y los procesos continúan. Sin embargo, la esposa de Villavicencio, Verónica Zarauz, cuestionó el actuar de las autoridades y responsabilizó al Estado de lo ocurrido. Sé que hay detenidos por este caso porque misteriosamente comienza a funcionar bien la estructura de la policía y los capturaron en menos de 6 horas. Ya hubo la audiencia de flagrancia. Están con medidas están privados de su libertad, pero eso es todo lo que ha hecho el Estado. Por su parte, el director general de investigación policial, Alain Luna, informó que se le solicitó a la Policía de Colombia los antecedentes de los 6 detenidos. 2023, robo a personas. Este individuo tenía medidas sustitutivas por los hechos delictivos cometidos en nuestro país. Antecedentes en Colombia. En junio del 2023, secuestro extorsivo. En el 2016, tráfico y fabricación o porte de estupefacientes. El 31 de enero del 2015, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Ahora lo que se espera es que la Fiscalía, la Policía y los miembros del FBI se reúnan a fin de establecer los lineamientos de cooperación internacional y las diligencias investigativas que deben desarrollar con la policía.
Anaí Vélez, Noticias Oromar. El cuerpo de Fernando Villavicencio fue sepultado en Quito durante una ceremonia íntima con los familiares más cercanos. Y dejas un legado perfecto, carajo. Espero que la patria, Ecuador y el mundo entero. En el Camposanto Monteolivo, al norte de Quito, fue sepultado el cuerpo de Fernando Villavicencio la noche del viernes 11 de agosto. Sus familiares más cercanos le dieron el último adiós mientras el féretro era escoltado por miembros de la policía. La despedida final se realizó de manera muy íntima, cerca de las 7 de la noche. Previo a esto, en el Centro de Exposiciones Quito se realizó una capilla ardiente, donde amigos, simpatizantes y exasambleístas llegaron a despedirlo. También familiares. Sus hijas le rindieron un homenaje con una canción. Gloria Valencia, madre de Villavicencio, aseguró que su hijo deja un legado de lucha. Mi hijo deja un legado de lucha, un legado de transparencia, un legado de sacrificio, un legado de comer el pan trabajando, un legado más allá de lo que digo, es un legado perfecto. Y eso, toda esa lucha, todo lo que él hizo, espero que eso no sea una mercancía para hacer usufructo de eso. Durante el día se registraron algunos inconvenientes familiares debido a que algunos supuestamente no aparecían en la lista de quienes podían ingresar a velar el cuerpo. Sin embargo, esto se resolvió sin mayor problema. En cuanto a los otros candidatos presidenciales, se conoció que Hervas estuvo en la sala de velaciones, aunque no dio declaraciones, mientras que Yacu Pérez y Bolívar Armijos no pudieron ingresar debido al rechazo de los presentes. Fernando Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto al salir de un evento de campaña. Actualmente existen varios detenidos por el crimen. Tania Loor, Noticias Oromar. En otros temas, cerca de 4.000 uniformados participaron en un operativo en el Centro de Rehabilitación Social Guayas número 4, más conocido como la Cárcel Regional. Además, se reubicó a líderes de organizaciones delictivas. José Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda delictiva Los Choneros, fue trasladado del Centro de Privación de Libertad 4 hasta el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad, conocido como La Roca, en medio de un fuerte contingente policial y militar de 4.000 efectivos, desplegado la mañana del 12 de agosto. Durante el desarrollo del operativo, también se incautaron 3.401 gramos de marihuana, 937 gramos de cocaína, 147 municiones de diferentes calibres, 195 juegos pirotécnicos y otros artículos no autorizados, como neveras, congeladores, aires acondicionados, parlantes, equipos de sonido y celulares. Y por si fuera poco, al interior del reclusorio también se encontró una gallera con varios gallos finos de pelea. Además de la reubicación de Fito, también se trasladó a La Roca a Tomás P., alias Gordo Candela o Candelario, y Freddy M., alias Gordo Mendoza, ambos considerados de alta peligrosidad. Las Fuerzas Armadas difundieron imágenes en donde se observa a Macías sin camisa, en ropa interior y con las manos en la cabeza, sometido al operativo. Luego va al piso como los demás presos. El cabecilla de Los Choneros había sido recluido en la cárcel regional desde 2011. Luego fue trasladado a La Roca, pero se fugó junto a 17 integrantes de su banda criminal el 11 de febrero de 2013. Fue recapturado meses después, durante el operativo policial Halcón. Sin embargo, por este hecho y el asesinato de Óscar Caranqui, La Roca fue cerrada, manteniéndose así por 9 años. Luego, fue rehabilitada y volvió a operar en abril de 2012. Tras la intervención militar de este sábado, se logró entrar a la celda de Fito en la cárcel regional. En imágenes difundidas en redes, es posible observar cómo el líder delincuencial no vivía como preso, puesto que su celda se dividía en habitación y cuarto de baño. Tenía una cama de 2 plazas, televisor, closet y repisas, además de que su baño contaba con lavamanos y ducha eléctrica. A partir del 24 de julio, fecha desde la cual rige el estado de excepción, esta es la 5ª intervención en los centros carcelarios del país. Katia Mero, Noticias Oromar.
Y en otro tema, el Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló las pruebas usadas contra el ex vicepresidente del gobierno de Rafael Correa, Jorge Glass, esto en el caso Odebrecht. Luego de más de 5 años de prisión por condenas en torno al caso Odebrecht, el Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló las pruebas presentadas en contra del ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. El magistrado José Díaz Toffoli extendió a Glass una decisión para anular pruebas en el caso Odebrecht, luego de que dichas pruebas obtenidas a partir de un sistema interno de la constructora fueran consideradas como inválidas. En torno a la decisión de un juez brasileño que acaba de determinar la extensión de la nulidad de todas las pruebas y todo lo actuado bajo el esquema de intercambio de información y de cooperación eficaz entre el Ecuador y la República Federativa de Brasil. Un despacho de abogados internacionales, defensa de Glass, indicó que las pruebas anuladas son documentos y testimonios proporcionados por los ejecutivos de Odebrecht, las cuales fueron utilizadas de forma ilegal por la Fiscalía de Ecuador, en un proceso que denominan criticado por dirigir y seleccionar pruebas a la carta. Y mediante la justicia internacional que deja sin piso todas y cada una de las supuestas pruebas, esas copias de Excel, esos testimonios de José Concienzado Santos y todo lo que se derivó de sus testimonios en este juicio y en el otro juicio conocido como Arroz Verde, son absolutamente nulos. En este sentido, el ex vicepresidente indicó que su equipo de abogados determinarán las acciones jurídicas en el Ecuador. Yanis Andrade, Noticias Oromar. Y Carlos Pareja Yanuseli se recupera en una casa de salud tras haber ingerido una sobredosis de pastillas. Una de las teorías que manejan las autoridades es que el exfuncionario se habría intentado suicidar. El exministro de Hidrocarburos y exgerente de Petroecuador en el gobierno de Rafael Correa, Carlos Pareja Yanuseli, fue hospitalizado luego de ingerir una sobredosis de pastillas para dormir, por lo que se le realizó un lavado gástrico de emergencia. La tarde del 11 de agosto, agentes penitenciarios hallaron inconsciente al exfuncionario en su celda en la cárcel 4 de Quito. Una de las hipótesis que manejarían las autoridades es que se habría intentado suicidar. Capaya, como también es conocido, tiene varias sentencias en su contra: 5 años por cohecho, 6 por delincuencia organizada, 6 más por tráfico de influencias, 8 por asociación ilícita, 10 por peculado y otros 10 por enriquecimiento ilícito en Petroecuador. El pasado 10 de mayo, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia le negó el recurso de apelación, por lo que debe continuar tras las rejas. Una vez que se recupere de la sobredosis y sea dado de alta, Yanuseli regresará a su celda. Tania Loor, Noticias Oromar. Muy bien, amigos televidentes, es momento de hacer una pausa comercial. Pedro, ya regresamos con más noticias para todos nuestros amigos televidentes. A la pausa, volvemos. Seguimos con más noticias y atención, porque desde el 12 de agosto rige un nuevo precio referencial sugerido por la estatal Petroecuador para la comercialización de las gasolinas Super Premium y Eco Plus. Los ecuatorianos ya pagan nuevos precios para los combustibles. Esto luego de que la empresa pública Petroecuador anunciara un nuevo valor sugerido para la comercialización de las gasolinas Super Premium y Eco Plus. En este sentido, la gasolina Super 95 octanos, que antes costaba 3,77, incrementó su precio a 4,20 el galón. Por su parte, la Eco Plus 89 octanos incrementó su precio de 2,97 a 3,39 el galón.
Este cambio es aplicado en las estaciones de servicios propias de la estatal y afiliadas al segmento automotor. Los precios de estos combustibles están liberados y se calculan según la base de los precios del petróleo y sus derivados en el mercado internacional, aspectos que son externos y que no dependen directamente del país ni de la empresa pública. En cuanto a las gasolinas Extra y Ecopaís, estas mantienen el precio congelado de 2,40 por galón. También sigue congelado el precio de diésel a 1,75 por galón. Yanis Andrade, Noticias Oro Mar. Amigos televidentes, llegó el momento de despedir este espacio de noticias en su primera emisión. Pedro. Katy, mañana estará con nosotros aquí en Noticias Oro Mar Paco Moncayo, ex consejero de seguridad, para analizar precisamente la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía en nuestras cárceles. Justo y necesario para la situación que se vive en nuestro país. Será hasta el día de mañana, Pedro. Buenos días.